Bienvenidos a Biblianauta. Esta sección se llama Alerta Bíblica. La alerta bíblica de hoy es: cuidado con la versión bíblica que estás usando. Biblianauta, al servicio de la verdad. A ver, vamos a explicar esta alerta bíblica. Porque la mayoría de los cristianos de hoy, incluidos líderes importantes, no se preocupan por este tema de las versiones de la Biblia que están usando. Te preguntarás si esto es importante. Esto es muy, pero muy importante. Querido biblianauta, esto es tan importante como adulterar la palabra de Dios, como mutilar la palabra de Dios, como cambiar el sentido de la palabra de Dios, y esas son cosas muy, pero muy importantes. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Bueno, porque la palabra de Dios está bajo ataque. ¿Desde cuándo, dirás? Bueno, la palabra de Dios está bajo ataque desde la mismísima creación, aquel día cuando el enemigo se le presenta a Adán y Eva, específicamente a Eva primero, para justamente atacar las órdenes de Dios, atacar la voz de Dios, atacar la palabra de Dios. Antes de continuar, debo hacer un alto aquí y debo hacer un pedido de disculpas, porque borré 2 videos sobre la carta de los Efesios por este problema, el tema de las versiones bíblicas o las versiones de la Biblia. Estuve usando 2 versiones que, después de rever cómo fueron realizadas esas versiones, llegué a la conclusión de que no eran exactamente las más fieles a los textos originales. Quiero que sepas que no voy a usar versiones modernas de la Biblia o versiones que no son fieles a los textos originales. Hay bastantes estudios y materiales en internet donde se pueden corroborar qué versión o qué versiones son más fieles a las escrituras, a los textos originales, mejor dicho. De modo que tuve que llegar a esta acción de borrar los 2 videos que había realizado. Así que próximamente voy a sacar un nuevo video sobre la carta de Efesios, la carta a los Efesios del apóstol Pablo leída, pero con la versión que considero es la más correcta de las que tenemos, que sirve para nosotros en nuestros días estudiar en nuestro idioma español, en nuestro rico idioma español, las escrituras, pero estando seguros de que esa versión que tenemos es la más fiel a los textos originales. Bueno, hecha la salvedad con respecto a los videos que había borrado, ahora tenemos que ver y enfrentar qué hacemos con este problema. Ya está claro que es un gran problema las versiones de la Biblia, porque en los últimos tiempos, con la excusa de hacer las Biblias con un lenguaje más moderno, que todos podamos entender, porque es como si nuestro idioma español ha cambiado tanto que entonces no lo entendemos a los antiguos escritos. Eso no es así. Tenemos Biblias de 1865, por ejemplo, que es una versión muy buena y cuyo lenguaje realmente es bastante entendible. Es el español, pues, y lo podemos leer. No es una versión imposible de leer. Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? Tienen que saber que tenemos que hacerle frente y hay algunas herramientas que podemos usar. Yo quiero darte 3 acciones que podemos tomar para enfrentar este problema de las versiones modernas de la Biblia. Vamos a ellas. Acción número 1 que vamos a tomar para enfrentar este problema: no usar Biblias con copyright. ¿Qué significa esto? Cuando alguna organización humana o alguna persona o grupo de personas decide hacer una traducción o una nueva versión
de las Escrituras basados en los textos antiguos en hebreo y griego. Hebreo, ustedes saben, para el Antiguo Testamento, y el griego con que fue escrito el Nuevo Testamento, y deciden hacer una versión nueva, como decía, tienen que colocar el copyright, es decir, los derechos de autor de esa nueva versión que sacan. Ahora, te pregunto, ¿te parece bien que la palabra de Dios tenga derechos de autor humano? No, no puede ser. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios y el autor de las Escrituras escrita que tenemos es Dios. Entonces nadie puede tomarse esta atribución de tener copyright acerca de la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema? El problema no radica solamente en el copyright o en el derecho de autor de esa versión nueva. El problema es que con la excusa de poner la Biblia en un lenguaje más moderno, más actual, se ha tocado el texto, se ha mutilado el texto, se ha tergiversado las Escrituras, y eso es comprobable. Cuando agarramos ciertas versiones modernas y las comparamos con versiones más antiguas, vemos que se ha adulterado la palabra de Dios. Sí, así como lo escuchás, se ha adulterado la palabra de Dios. Hay partes de versículos que han desaparecido, que han sido cortados en esas nuevas versiones, y eso se puede comprobar. De modo que entonces estamos frente a este problema muy serio, muy grave, y que debemos tomar acciones. Bueno, como te dije, la primera es entonces no usar Biblias con copyright, Biblias que tienen derecho de autor. Hay Biblias que no la tienen, que son de dominio público, y de eso vamos a estar hablando en las próximas acciones. Y vamos con la segunda acción que podemos tomar para enfrentar este problema de las versiones de la Biblia. Sí, aprender a leer las Biblias que tienen el lenguaje antiguo. ¿Qué es esto? Bueno, como sabrás, por ejemplo, Biblia Reina Valera 1865 o 1602 son Biblias obviamente antiguas, estamos hablando de muchos años atrás. Pero, ¿qué sucede? Con Reina Valera 1865, por ejemplo, es una versión que la podemos leer perfectamente bien. Son algunos términos que tiene que son de un español más antiguo o que ya no se usa, pero con un diccionario perfectamente uno puede leer las Escrituras, y aquellas palabras que son de nuestro idioma y que por alguna razón se han dejado de usar, o se usa de una manera distinta, o que pudo haber cambiado, no es ningún impedimento para que podamos leer las Escrituras en el lenguaje antiguo. Así que esta acción bien la podemos llevar a cabo junto con las otras para atacar este problema. Entonces, aprendamos a leer las Escrituras en español, aún en el lenguaje antiguo, en nuestro querido idioma. Vamos para la tercera acción. Y en tercer lugar, o tercera acción que debemos tomar, es que no podemos justificar las obras de impiedad. ¿Qué es esto? Bueno, en Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío es una abominación a Jehová. Entonces, si alguien se está tomando el atrevimiento de agregar o de quitar o de mutilar el texto de las Sagradas Escrituras, entonces está haciendo una obra de impiedad, o es partícipe en una obra de impiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si tomamos conciencia de esta situación, de este problema, si alguien está haciendo esto, entonces nosotros no podemos apoyar, no podemos ponernos del lado de las obras de impiedad o de las tinieblas, porque atacar la palabra de Dios es absolutamente algo contrario a la voluntad de Dios, obviamente. No se puede hacer eso de ninguna manera, y tampoco se puede justificar de ninguna manera. Así que con estas tres acciones nosotros podemos hacer algo por esta situación, podemos atacar este problema. De modo que no usar Biblias con copyright, aprender a leer las versiones antiguas, que son muy buenas, y dejar de ser partícipe de esta obra de impiedad que es atacar las Escrituras. Entonces, estas son las tres acciones que podemos tomar para enfrentar la situación de las versiones modernas de las Escrituras que no están
de acuerdo a los textos originales o que se han desvirtuado de los textos originales. Quiero animar al final entonces al pueblo real de Dios, al remanente de Dios, a unirnos en contra del ataque a las Escrituras. No es un tema menor, es un tema para seguir charlándolo, para seguir viéndolo, seguir estudiándolo y seguir tomando acciones para corregir esta situación. Esto fue Biblianauta al servicio de la verdad. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Nos vemos en el próximo video. Necesito tus comentarios para poder seguir adelante con estos temas tan importantes que tienen que ver con las Escrituras.